Bueno, ¿quieres tener una información que puede modificar la manera en la que tú ves tu vida, en la que tú ves tu pasado, en la que tú entiendes tu espiritualidad? Porque te digo una cosa, la ley de la atracción, la ley de la asunción, ha servido mucho más que yo creo que 25.000 terapias juntas. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no han entendido qué pintan en este mundo y a través de eso han encontrado la manera de poder conseguir las cosas que quieren y de poder tener la fe que necesitan en su día a día para poder tener lo que necesitan, para poder curarse de las cosas y para poder ganar incluso dinero. Yo siempre digo, ojalá lo hubiese sabido antes, muchas de las cosas, pero os digo una cosa, hay cosas que sabemos cuando somos niños, pero después resulta que no nos acordamos y nos volvemos a acordar después cuando somos mayores. Ahora os voy a explicar, por ejemplo, yo cuando era pequeña me pensaba y no podía entender de ninguna manera, y no sé si eso os ha pasado a vosotros, decía, me dejaréis un mensaje aquí y me lo decís. Yo me pensaba cuando veía las películas románticas, ¿y por qué están sufriendo estas personas si quieren encontrarse con la persona con la que habían estado, quieren encontrarse con su familia? Si simplemente con el hecho de recordarlo ya surge, ya es lo mismo, que recuerden cuando se encontraron y ya está. Y no había manera que me sacasen de estas. Yo me pasaba el tiempo pensando esto y cada vez que veía películas o personas que decían que añoraban esto, que añoraban lo otro, yo no entendía que una cosa una vez había sucedido, tuvieses que esperar a que volviese a suceder. Si ya había sucedido, ya estaba, ya lo tenías dentro. Entonces, hubo un tiempo ya después en el que una vez pasado este periplo me di cuenta de que había todo una historia, había toda una ciencia detrás de todo eso, de que las cosas las podemos vivir, revivir y provocar, y que el tiempo que tú tienes ahora o el tiempo en el que a ti te sucedió una cosa, también lo puedes moldear. Y de esto es de lo que vamos a hablar, de lo que ojalá yo hubiese sabido antes y ojalá te sirva para que no tengas que decir tú, ojalá lo hubiese sabido antes. Y te voy a decir las frases más importantes y los hechos más importantes dentro de la ley de la atracción, que resultan incluso escalofriantes, para que puedas entender todos estos principios. Y ahora me presento, soy Yasmina Cánovas, la autora del libro Muta, y este canal es un canal de libertad. Una libertad, ¿por qué? Porque cuando tú entiendes el mundo en el que vives, cuando tú entiendes lo que estás haciendo a tu alrededor, cuando tú crees que lo que está pasando es magia, y esa magia no la entiendes, te sientes desvalido, como si estuvieses en un mundo que estás perdido, necesitas la sensación de integridad, de unidad. Pero en cambio, cuando estás en un mundo que tú comprendes y que tú dominas y que tú eres participativo en este mundo, es cuando tú te empiezas a sentir libre. Por eso es un canal de libertad. Bueno, y ahora sí, voy a por este vídeo que va a ser muy interesante, os va a revolucionar la cabeza y ahora podéis suscribiros y activar las notificaciones, la campanita. ¿Por qué? Porque voy subiendo vídeos 3 veces a la semana, lunes, miércoles y viernes, y esta red social, YouTube, te va a informar del momento en el que subo el vídeo para que lo puedas ver. Ahora sí, vídeo dentro. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Hola superyos, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, que estéis mutando, renaciendo y viviendo. Siempre digo lo mismo, hay que mutar, no quedarnos como estábamos, renacer para ser personas diferentes y vivir de una manera distinta a la que hemos hecho hasta ahora, porque estamos muy dormidos. Uno de los motivos por los cuales yo escribí mi trilogía Muta, Renace y Vive, empezando por el libro Muta, que os lo recomiendo muchísimo, es para que sea el libro del despertar. Hay muchas personas que se lo han leído y me dicen, Yasmina, he despertado, Yasmina, ahora veo las cosas de una manera diferente, y automáticamente me empiezan a mandar artículos y cosas que han visto, porque es un libro de crecimiento también personal, pero espiritual. ¿Por qué? Mira, no vas a concebir nunca tu vida de una forma que no sea espiritual. A mí cuando alguna persona, por ejemplo, me dice, Yasmina, yo no soy una persona espiritual, yo le contesto, yo no concibo una vida que no sea espiritual, porque aunque tú digas que tú no quieres vivir con nadie, ni ser espiritual, ni querer absolutamente nada, y te vayas a vivir arriba de una montaña, vas a tener una relación espiritual con la montaña. Tú aguantas a la montaña y la montaña te va a aguantar a ti. Entonces, todas las relaciones en realidad acaban siendo espirituales. Pero vamos a por lo que vamos. Os voy a decir unas frases impresionantes que a mí me han hecho pensar mucho para que os hagan pensar a vosotros sobre la ley de la atracción, sobre el tiempo y sobre lo que ojalá hubiésemos sabido antes.
Os voy a decir una que dice: el tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, demasiado rápido para aquellos que tienen miedo, demasiado largos para aquellos que sufren. Sin embargo, para aquellos que aman, el tiempo no existe. Esta es la primera que lo has dicho de una forma poética, pero os habréis dado cuenta que muchas veces cuando estáis viviendo un momento que es bonito, el tiempo os pasa enseguida. Cuando estáis sufriendo, el tiempo os pasa muy lento. Pero en realidad, ¿qué es el tiempo? El tiempo es lo que hace que todo no suceda en el mismo momento. Cuando nosotros estamos proyectando con la ley de la atracción, y esto lo veis dentro de mi libro Muta, y os lo estoy explicando porque me hacéis muchas preguntas, cada vez más, porque cada vez sois más lectores, os explico que desde el momento en el que tú estás proyectando algo, en el momento en el que tú quieres conseguir algo, que lo visualizas y que lo vives como algo que ya ha sucedido, tú estás modificando la línea del tiempo. No existe un pasado, un presente y un futuro, sino que tú desde el momento que yo hoy, por ejemplo, Yasmina, visualizo que estoy contigo, yo lo estoy visualizando en este momento, pero resulta que yo visualizo que este futuro ya ha pasado, por lo tanto está aquí. Esa línea del tiempo queda totalmente fuera de ser. Es decir, y ese efecto que tú vas a conseguir en lo que estás pidiendo no necesita de un proceso como nos pensamos. Uno de los motivos por que a la gente no se le manifiestan las cosas es porque cree que necesita un proceso largo para que se le manifiesten. Cuando si damos en el clavo en hablar en el mismo lenguaje que el lenguaje cuántico, se nos va a manifestar exactamente en el mismo momento. Yo lo he vivido y he escrito más de 1200 páginas sobre eso, que es la trilogía Muta, Renace, Vive. Por eso ahora estoy haciendo estos vídeos, para que podáis entenderlos también vosotros. Os voy a hablar de una cosa muy importante, otra que dice: el tiempo no es lo que parece, no fluye solo en una dirección y el futuro existe simultáneamente con el pasado, que es lo que esto lo dijo Albert Einstein, Premio Nobel de la Paz. Lo que concebimos como tiempo es lo que impide que todas las cosas sucedan en el mismo momento, que es lo que se acaba de decir. Es decir, una de las cosas que explico en mis libros, cuando hablo de estas novelas y pasan cosas, es que el tiempo va pasando simultáneamente. Es decir, no tú eres tú ahora mismo, o sea, en la vida en que tú estás ahora, en la línea que tú estás ahora, tú, por ejemplo, tienes 45 años. Perfecto, tú te acuerdas de tu pasado y tú crees que tienes un futuro para ti. Pero resulta que debido a alguna mente más inteligente, a lo que os expliqué en el vídeo anterior, y si no, miradlo aquí, que os dejaré el enlace del lunes sobre cómo funciona el mundo dentro de una matriz de energía que está el universo contenido, que es participativo, que todos lo creamos, algo que tú modificas en una parte de tu vida tiene repercusión en toda tu vida entera, desde que naciste hasta que te mueres, y también en el resto de la vida de las otras personas. Entonces, si estamos en la parte de la consciencia, que es la parte más básica, tú ves lo que ahora mismo tienes delante. Si me tienes a mí, pues me estás viendo a mí. Después hay una parte superior que esta es el subconsciente que tú tienes. Tu subconsciente que tú tienes es el que te está impidiendo en estos momentos, ahora mismo, creerte lo que yo te estoy diciendo seguramente. Si tú ahora mismo tienes una persona que te dice: venga ya, hombre, esa mujer está loca, vale, pues lo que tú estás haciendo ahora mismo es boicoteándote, porque tenemos unas creencias que las necesitamos tener. Necesitamos creer que esto es imposible muchas veces, porque si no nos veríamos como que somos dioses creadores y no entenderíamos por qué no tenemos lo que tenemos. Pero cada vez hay más personas que lo entienden, y en el pasado hubieron muchas personas que lo hicieron, que son los innovadores. Alguien tiene que ser el primero, pues hubieron muchas personas que lo hicieron, por ejemplo Buda. Vale, y entonces tenemos lo que es la consciencia superior. La consciencia superior es la información que te está dando esta matriz que contiene todo el recipiente del universo, y son todas las posibilidades juntas. Tú hoy has nacido, tú hoy has hecho la comunión, tú hoy has comido el pastel de tu boda, tú hoy te has muerto, tú hoy estás enfermo, tú hoy das el primer beso de tu vida, tú hoy te está pasando todo, porque todo está sucediendo al mismo tiempo. Pero allí donde tú proyectas la atención es donde tú ves lo que está sucediendo, porque ya se ha descubierto que el universo en el que vivimos es holográfico, es decir, donde tú pones la atención, tú lo ves. Hay un vídeo muy divertido que sale, por ejemplo, bueno, hay muchos, pero uno que vi hace poco, salían unos números y te decía: mira el número 5, número 3, número 4, y detrás del número había un gorila que estaba saltando. Cuando tú fijas la atención en los números, no ves el gorila que hay detrás, pero cuando tú dejas de cuando te dicen que hay un gorila, entonces lo ves.
¿Qué me estoy refiriendo? Pues que estos números que salen son todas las posibilidades que hay. Yo me he fijado en el número 5, en el número 7 o en el número 3. Pero si tú te abstraes de lo que tú ahora mismo tienes y fijas tu posibilidad en otro lugar, consigues eso, que es tu otra persona que está viviendo en ese mismo momento que tú. Ya sé que debes pensar que estoy loca, pero es que esto está demostrado y así. Es decir, esto es física cuántica, que es la modernidad de la física, desde la ciencia de Newton hasta Einstein y después pasando por la física cuántica de Planck. O sea, ya de los últimos 100 años no es una cosa que lo diga yo o lo digan otros que están medio locos en internet. Es una cosa que ya se ha demostrado que funciona con experimentos, ¿vale? Entonces, ya lo sé que consterna, a mí también, pero es que es así. Entonces tú escoges la posibilidad tuya que tú quieres y te mantienes en el tiempo en esa posibilidad. En el tiempo significa que te mantienes viviendo esa posibilidad y como alteras el producto que tú estás viviendo ahora, automáticamente, como si digamos, modificamos esa red que forma todo el universo, el recipiente, la matriz de energía física que está teniendo todo el universo, y a partir de ahí tú te pones en la posibilidad que tú quieres. ¿Cuál es el lenguaje que se entiende para eso? El lenguaje, curiosamente, se ha demostrado que es el lenguaje de la emoción. Y eso explica las religiones, explica por qué se ora en todas las religiones poniéndole emoción y fe. La única cosa es que la fe no es por favor hazme esto, sino que la fe es yo ya sé que estoy allí. Os voy a decir otra, para que veáis que tiene un sentido. Hay dos maneras de engañarse. La primera consiste en creer lo que no es verdad y la segunda consiste en negarse a creer lo que es verdad. Por eso os invito a que leáis la trilogía de libros Muta, Renace y Vive, que le está cambiando la vida a muchísimas personas porque es crecimiento personal y crecimiento espiritual, porque somos seres espirituales. ¿Y por qué somos seres espirituales? ¿Significa que porque seas un ser espiritual tengas que estar todo el día así? No, no. Significa que desde el principio de los tiempos han habido siempre chamanes, incluso en la época prehistórica, personas que son las que predecían lo que iba a suceder y que entendían todo esto que os estoy explicando. Y está demostrado en textos muy antiguos. La única cosa es que llega un momento en que nos hemos olvidado de todo eso. Mirad, os explico una cosa. Por ejemplo, había un chamán que decía: los seres humanos somos capaces de sanarnos, o sea, tenemos una maquinaria prácticamente perfecta para sanarnos, también para enfermarnos. Ya se ha demostrado que las emociones, y por eso hablo del lenguaje de la emoción, modifican nuestro ADN. Es decir, si estamos enfadados y sentimos ira, nuestro ADN se contrae. Y si no lo estamos y por el contrario estamos contentos, estamos felices, nuestro ADN se expande. Cuando el ADN se comprime nos ponemos enfermos. Cuando el ADN se expande es cuando estamos mejor. ¿Qué no seremos capaces de hacer si somos capaces de modificar el ADN? Y el ADN que nosotros modificamos lo modificamos en 4 generaciones posteriores, más las 4 generaciones anteriores, porque como lo que he dicho, el tiempo no existe dentro de este mundo cuántico. Por lo tanto, estamos moviendo tanto hacia arriba como hacia abajo. De aquí que en mis libros hablo de un duelo que acaba de una manera diferente, que todo sucede por una cosa determinada, que podemos leer la mente de las personas, que podemos cambiar la realidad que tenemos, que lo que nos sucede muchas veces es una alerta. Dime si te ha pasado una cosa muy extraña, a mí sí, una cosa muy extraña que me ha hecho cambiar el rumbo que yo iba a tener ese día. ¿De acuerdo? Y al cambiar el rumbo de lo que iba a tener ese día, he evitado un accidente. ¿De acuerdo? ¿Quién me estaba avisando a mí de que eso iba a suceder? ¿Quién me dice a mí que no era yo misma la que me estaba avisando de que eso me iba a suceder? ¿Os ha pasado algo de esto? Pues dejádmelo aquí. Por cierto, os vuelvo a decir que os podéis suscribir con la campanita, apretando la campanita, y así os avisarán de más vídeos que os estoy poniendo si os gusta todo esto que os estoy explicando. Hay otra que explica muy bien el motivo por el cual no entendemos estas cosas, y es: la ciencia no puede resolver el misterio fundamental de la naturaleza. Y esto es así porque nosotros mismos somos parte del misterio que estamos intentando resolver. Es decir, desde el punto en el que estamos ahora,
Me puedes estar escuchando y puedes estar diciendo, vamos a ver, Yasmina, si yo vivo ahora, yo sé lo que es el ayer, lo que es hoy, lo que es mañana, ¿cómo me vas a decir que todo está sucediendo en el mismo momento? Yo esto comprendo que tú me lo digas, porque yo también he estado en esa posición. Hasta que me he puesto a mirar todos los experimentos que se han hecho con materia y me he dado cuenta que en realidad el tiempo es lo que determina que todo no suceda en el mismo momento. Y que cosas que nosotros y que yo misma he experimentado en mi mente, me ha avisado a mí misma de cosas que después me han sucedido. Es decir, hay una frase, por ejemplo, que me viene de mi abuela, que me decía siempre que no me fiase de cuando yo quería hacer una cosa, pero yo sabía que lo que estaba haciendo no era correcta. Y esto se me quedó en mi cabeza. Tiempo después, muchos años después, yo estaba en Sierra Leona, estaba dentro estaba haciendo un proyecto yo trabajo en Sierra Leona para temas humanitarios, estaba a punto de llegar a Sierra Leona y desde allí tenía que coger en el aeropuerto un helicóptero para llegar hasta la capital, porque no están las carreteras por la guerra aptas para ir en coche. Lo que pasó es que yo tenía que haber cogido un helicóptero a la vuelta, o sea, cogí el helicóptero a la ida, pero tenía que haber cogido el helicóptero a la vuelta para irme. En el momento en el que tuve que coger el helicóptero a la vuelta, me acordé de esa frase, como si hubiese venido así, en mi mente, ¿no? Y la frase decía eso, no hagas una cosa realmente que tú crees que no tienes que hacerla. Yo me di cuenta, por diferentes señales que vi, que no tenía que coger ese helicóptero, no lo tenía que coger, no tenía que coger. Ese día decidí, por primera vez y sin ningún motivo, que en lugar de devolver como otras veces en helicóptero, iba a coger una barca, iba a ir en barca por mucho que fuese tediosa la barca, por mucho que fuese difícil la barca, etc. Bueno, pues hubo un accidente en helicóptero y se murieron todos los pasajeros. ¿Quién me estaba avisando a mí de que yo no cogiese el helicóptero? ¿Mi abuela o yo? Lo que está claro es que han habido muchos casos de estos. Personas avisadas de cosas. ¿Por qué? Porque no existe el tiempo. Y cuando nos pongamos a pensar en todo esto y entendamos a leer las señales que tenemos alrededor, que cada día tenemos muchísimas, cuando empecemos a hacer eso, es cuando nos daremos cuenta realmente de que tenemos muchísimo más control sobre nuestra vida del que nos pensamos. Por eso la frase de la vida es un espejo y reflejará de vuelta hacia el pensador aquello que haya pensado. Es imposible que hayan tantos poetas, tantos científicos, tantos filósofos, tantos de todo, que hayan hablado durante toda la humanidad de todo esto, si todo esto no existe, que además la ciencia lo avale. Por último, os quiero aconsejar que empecéis ya por Muta. Vais a tener un crecimiento espiritual espectacular, que os va a dar una calma inmensa y eso es fundamental. Si no encontramos la paz en nosotros mismos, no vamos a poder llegar a tener una vida mejor. Por eso mezclo el crecimiento espiritual con el crecimiento personal en una novela donde sus personajes son reales y que está teniendo muchísimo éxito. La gente se siente muchísimo mejor cuando los lee, así que os lo recomiendo muchísimo. Y ahora sí, nos vamos a ir al viernes con otro vídeo, que no os lo perdáis, por eso tenéis que estar suscritos, y os voy a hablar de estos amores a primera vista, qué significan estos flechazos que nos están diciendo. Así que os espero el viernes con esto. Un beso, yo os quiero mucho, super yos.